Bueno, la clase que vamos a ver hoy es investigación de brotes. Y en estos tiempos de hablar de investigación de brotes frente a lo que estamos todos viviendo en esta pandemia por el COVID, bueno, no sé si es ridículo, pero estamos justamente sufriendo lo que es un brote en la población humana de un virus desconocido que emergió, no se sabe de dónde, creo que todavía. Y bueno, tenemos a lo largo de la historia distintos brotes de importancia en la población humana y también en la población animal, de más relevancia para los veterinarios, como fue el de la influenza, los distintos pandemias que fueron ocurriendo de la influenza, ni hablar de la fiebre aftosa, la encefalopatía espongiforme bovinas, bueno, un montón de enfermedades, montones de ejemplos. Vamos a ver entonces el tema de investigación de brotes y siempre lo que para saber que se está ante la presencia de un brote, bueno, hay que justamente hacer lo que es la descripción epidemiológica, que ustedes ya saben lo que es eso. Básicamente la descripción epidemiológica o la vigilancia epidemiológica que se hace, ya sea en medicina veterinaria como en medicina humana, es justamente ver qué está pasando con las enfermedades que siempre se esperan que aparezcan. En este caso estamos ante una enfermedad nueva, el coronavirus, y bueno, ahí tenemos entonces la descripción epidemiológica que va a ser llevada a cabo según el tiempo, como es este gráfico que tienen acá abajo, el tiempo, los primeros casos, cómo va subiendo esta curva, la curva endémica, según en este caso sería el lugar, quiénes son, en este caso un mapa de Argentina, con las provincias más afectadas o con mayores números de casos. Bueno, tenemos el virus nuevo, el diagnóstico y por supuesto todo lo que está pasando en la población humana con respecto a su salud. Y después tenemos lo que sería el hospedero, a quienes está afectando principalmente, en este caso según edad, condición física y sexo. Bueno, y todos sabemos, ya que estamos de vuelta en fase 1, que justamente la tasa de mortalidad o la mortalidad va a depender de la edad, la condición física preexistente y hay una leve diferencia en sexo. Aparentemente las personas masculinas se mueren más que los femeninos. Y por supuesto si hay una condición física previa, como puede ser un problema cardiovascular, diabetes, otras enfermedades respiratorias, hipertensión, la mortalidad es más alta, son los que están a mayor riesgo de morir. Y ni hablar de la edad, ¿no? Desde los 60 años para arriba es donde empieza a aumentar o sea, se ve más a riesgo las personas a morir según la edad. Y bueno, por eso justamente estamos todos guardados en las casas. ¿Para qué? Para proteger a esta población más susceptible de morir. Bueno, entonces, ¿qué es un brote? Un brote, ya el concepto ya lo sabrán, es un número de casos de una enfermedad o situación de salud que es mayor a lo que se espera. Hay un incremento de casos por encima de la línea de base. Y ustedes dirán qué es la línea de base. Bueno, y eso depende de qué patógeno estemos hablando. Ya vamos a tener una clase después de qué es la emergencia y la reemergencia de los patógenos, de las enfermedades y sobre todo también de la zoonosis, donde se define que el brote es la aparición de un caso. Mientras que para un patógeno común o prevalente, por ejemplo todo lo que es en invierno los cuadros respiratorios que afectan a la salud humana, ahí hay que hacer, no es un caso en brote, sino que se requiere de datos de la vigilancia, lo que se llama vigilancia epidemiológica. Y ustedes dirán qué es la vigilancia epidemiológica.
Bueno, la vigilancia epidemiológica en la definición justamente dice que es un proceso activo de colección sistemática, análisis e interpretación de datos acerca de eventos específicos importantes para la salud animal y humana. ¿Qué sacamos de ahí en claro? Que hay que colectar datos. ¿Y cuándo? Siempre, sistemática. Y analizar e interpretar. Y con esos datos justamente es lo que después se va a decir si hay un brote o no. Cuando los casos observados superen a los esperados. Que eso ya lo saben, lo que es el concepto de índice endémico. Pero lo vamos a repasar en esta clase. ¿Y para qué sirven todos estos datos? Bueno, justamente para planificar, implementar y evaluar prácticas en salud pública o en salud animal, ¿no? Medicina veterinaria. Y además, ¿para qué va a servir esta vigilancia epidemiológica? Para ver o observar lo que son las tendencias temporales y espaciales. ¿eh? Y el concepto de vigilancia epidemiológica es justamente la información para la acción, a diferencia de lo que es el monitoreo, que directamente es colectar información. Acá hay que hacer algo, hay que actuar, siempre que ya vamos a ver que haya recursos, que bueno, distintas condiciones que hacen que distintos problemas de salud justamente se haga esta vigilancia epidemiológica. Por supuesto tienen que estar los veterinarios notificando, los médicos notificando, todo lo que es las enfermedades de notificación obligatoria, si no, no sirve para nada. Bueno, entonces este concepto de vigilancia epidemiológica justamente es recolectar información en forma sistemática, analizar e interpretar esos datos para eventos específicos, importantes, y actuar. Actuar, hacer algo. Bueno, tenemos en lo que hace a la sanidad animal, que son los programas vigentes del SENASA. Ahí tienen la lista: la brucelosis bovina o caprina y ocaprina, las encefalopatías espongiformes transmisibles, también enfermedades de las abejas, aves, animales de granja, animales peces, lo que serían los peces, equinos, porcinos, la fiebre aftosa, la garrapata, sarna y los melófagos, la rabia pareciente, que ya vamos a hablar un poco, tuberculosis bovina y entre otras zoonosis, la hidatidosis. Entonces se va recolectando información, vuelvo a repetir, en forma sistemática. Se analiza, se interpreta y se actúa. Hay que hacer algo, controlar, reducir la prevalencia, la incidencia, lo que sea, pero hay que actuar. Bueno, y para eso entonces acá tenemos lo que es lo que se llama el corredor endémico. En este caso, bueno, de diarreas en humanos, no importa, lo pueden encontrar para cualquier enfermedad o cualquier agente que se haga vigilancia epidemiológica. Y justamente lo que se hace es construir estos corredores endémicos en base a información previa. En este caso son datos históricos de 5 años para atrás, porque este es un ejemplo para el año 2010. Entonces se toman 5 años previos, 2005 al 2009, y se construye entonces el corredor endémico. Y fíjense que acá en verde tenemos lo que se llama la zona de éxito, amarillo la seguridad y el naranja es la zona de alerta. Y acá se van graficando en negro, estas líneas que ven acá son los casos nuevos. Los casos nuevos, por ejemplo, del año 2010. Con respecto a los datos históricos obtenidos por vigilancia epidemiológica, obvio, si no, no se puede hacer nada, y entonces se va construyendo esta línea, según los casos nuevos, estos casos nuevos, mejor dicho. Y entonces acá vemos un pico, que se sale de esta zona de alerta, y ahí entonces justamente se puede representar que se está en una zona de brote. En una zona de brote. ¿Y eso qué es? Indica un marcado aumento de casos de diarreas con respecto a los últimos 5 años. Y esto seguramente debe ser el verano, ¿no? Cuando empieza el verano, o primavera-verano,
si es diarrea, lo que se llama la diarrea estival, la diarrea en los niños, que puede provocar la deshidratación y después la muerte. Bueno, después estos casos nuevos bajan, están ahí en la zona de seguridad, entre la zona de seguridad y alerta, que es la naranja, y ahí se queda, baja. Después hay otro brote, pasan los casos nuevos, superan lo que es la zona de alerta y después vuelve a la zona de seguridad y ya de éxito, que quiere decir que ahí se logró bajar lo que es los casos de diarrea, siempre con respecto a los últimos 5 años. Por supuesto, esto no es objetivo que ustedes se lo aprendan, es simplemente para que vean cómo se puede determinar cuando hay un brote y entonces qué hay que hacer, avisar, en este caso de diarrea estival, avisar inmediatamente a la población humana, que aumentaron a hacer lo que es el alerta, de hervir el agua, hidratar a los bebés, bueno, en todo caso hacer terapia de hidratación, dependiendo de los casos, pero bueno, justamente hay que alertar a la población y decir que se está ante un brote y justamente tomar medidas. ¿Para qué? Para reducir entonces los casos nuevos, que es justamente lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué estamos haciendo? En esta fase 1, vuelta a fase 1 en Río Cuarto, nos estamos quedando todos en la casa. ¿Para qué? Para justamente reducir la transmisión y que no haya más casos nuevos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es la triquinelosis. La vigilancia se hace la triquinelosis, por supuesto, porque es una zoonosis muy importante, es un nemátodo parásito. Todos los años acá, bueno, menos este invierno que estuvo más dominado por el COVID-19, se hace la vigilancia en Río Cuarto. Todos los años hay brotes de triquinelosis, un caso, 2 casos siempre. Y entonces, bueno, ¿cómo se sabe esto? Pues justamente haciendo esta vigilancia y tomando los datos, notificando los casos por habitante. En este caso está según la provincia o región, centro, Cuyo, noreste argentino, noroeste argentino, y después se grafica, se ve dónde está el problema, se puede hacer comparación de años, ver si baja, si sube. Vuelvo a repetir, triquinelosis está todos los años, hay brote no solamente en Río Cuarto, Córdoba, sino en todas otras provincias. Y el tiempo, los casos que se notifican por cuatrisemana epidemiológica, lo que se llama la cuatrisemana epidemiológica, bueno, con distintos años, y en el espacio, el mapa de Argentina, más de 1,49 casos notificados cada 100.000 habitantes, y vemos ahí Córdoba, San Luis, Mendoza, que fue lo más complicado para ese año. Esto por supuesto va variando de año a año, pero bueno, es el trabajo que hay que hacer, por lo menos las instituciones nacionales, provinciales, locales. Bueno, otra definición entonces de un brote es un número. Me fui a lo de vigilancia epidemiológica porque justamente era una definición, decir lo que es aumento de casos sobre la línea de base. También se lo puede definir como un número inusual de casos que está limitado en el tiempo a un área y grupo. Puede ser una fuente común de origen infeccioso o no. Esa es otra definición de qué es un brote. Y acá entonces tenemos los conceptos que ya escuchamos todos los días o leemos en los diarios, los conceptos de endemia, epidemia y pandemia. ¿Qué se considera una endemia? Bueno, cuando la enfermedad o una enfermedad endémica se presenta en forma constante e ilimitada en el tiempo, pero se limita a un lugar. Y tasas elevadas de prevalencia van a hacer pensar en enfermedades endémicas.
En veterinaria tenemos muchos ejemplos de lo que son enfermedades endémicas. Cefalitis equina del este o del oeste, eso ya es estacional también, pero todos los años aparece, transmitida por los mosquitos. La brucelosis, tuberculosis, mastitis en los tambos, la triquinelosis se considera endémica, la rabia, que ya vamos a ver más, por ejemplo, un protozoo que se llama Cryptosporidium, que han hecho algunos problemas, que está siempre, digamos, en los terneros en sistemas de crianza artificial. Entonces enfermedad a nivel humano. Podemos hablar del Chagas, por ejemplo, el Chagas en Argentina endémica. No se la ha sacado, no se la ha podido eliminar ni reducir por más esfuerzos que se están haciendo. Se ha reducido sí lo que es la transmisión vectorial, o sea, por la vinchuca, pero sigue habiendo casos de Chagas. Bueno, entonces endemia es una enfermedad que está, vuelvo a repetir, constante e ilimitada en el tiempo, o sea que está siempre, pero está limitada respecto al lugar. Puede ser incluso provincias que tienen estatus de una enfermedad tiene endémica, pero no está en otras provincias. Bueno, para eso se hace lo que vimos en la primera diapositiva, lo que es todo el control fitosanitario. Por ejemplo, cuando uno viajaba, lástima, de Córdoba a el Alto Valle del Río Negro, por ejemplo, que no llevar frutas, verduras y demás. ¿Qué es la epidemia? ¿Cuál es el concepto de la epidemia? Acá tenemos un número de casos inusual de una enfermedad que tiene la misma naturaleza en un momento limitado y en un lugar limitado, que proviene de fuente común o propagada. Entonces, tasas elevadas de incidencia que exceden la incidencia normal esperada es donde se habla de epidemia. Un ejemplo en veterinaria es la fiebre aftosa, y acá tenemos el número de casos de una enfermedad endémica. Vemos así ven que sube la curva baja, la curva endémica sube baja, y ya cuando sube más es que se habla de epidemia. Todo esto relativo en el tiempo. En el ejemplo de la fiebre aftosa, bueno, un ejemplo clásico que se vio en Gran Bretaña o el Reino Unido, de un brote de fiebre aftosa que en 2 semanas se dispersó por todo Gran Bretaña, ¿no? Ahí empezó, digamos, en el 1, después pasó para el punto 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, y ahí entonces se habló de epidemia. ¿Qué es lo que pasó en el año 2001 en el Reino Unido y que también hubo en otras partes del mundo, ¿no? Este ejemplo clásico de el brote de fiebre aftosa. Bueno, hubo que cerrar las fronteras, destruir a todos los animales infectados o recuperados que estuvieron en contacto con animales susceptibles a la fiebre aftosa, eliminar todos los canales y productos animales, hacer la vigilancia y seguimiento de los rebaños potencialmente infectados o expuestos, una cuarentena estricta y control de los desplazamientos del rebaño, de animales, de personas, vehículos, desinfectar todo, total de establecimientos y todo el material infectado. Y eso, bueno, justamente es lo que establece la Organización Internacional de las Epizotias, que es el código sanitario para los animales terrestres, ¿no? Bueno, así entonces se logró parar ese brote en el año 2001 y parar justamente la transmisión a otras partes de Europa. Directamente este código dice que hay que destruir justamente por la alta infecciosidad que tiene, o contagio, alta tasa de contagio que tiene el virus de la fiebre aftosa, para justamente impedir que pase a otros lugares de Europa, por ejemplo, que está más cerca. Bueno, y tenemos entonces el concepto de pandemia.
que es justamente lo que estamos viviendo, lamentablemente en este año nefasto, que es la tasa inusual de incidencia en un periodo de tiempo limitado, pero ilimitado en el espacio. ¿eh? Si una enfermedad sobrepasa un continente, se está frente a una pandemia, que es lo que estamos ahora. ¿eh? El ejemplo de la influenza, el ejemplo del COVID-19. Esperemos que no cambie este COVID-19 y el año que viene haya otra pandemia por otro COVID. Bueno, entonces acá sobrepasa un continente. Con respecto al COVID-19, bueno, ahí tenemos el virus. Todos los casos empezaron en la provincia esta de Wuhan, en China. De ahí, gracias al transporte, lo que es el avión, los camiones, la gente que se mueve, va pasando a Europa. Fíjense casos en Australia, acá en los países escandinavos, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México y Sudamérica. En otra fase ya pasamos a este mapa. ¿eh? Bueno, acá ya estamos hablando de pandemia. Pandemia, ¿por qué? Porque empezó en un lugar específico y se fue trasladando, ya sea por avión, por tierra, por barco, hacia los otros continentes. Continente americano, continente africano, Australia, acá en Islandia. Y después pasa hasta Groenlandia, las islas del Pacífico. Bueno, pasamos a esta etapa y llegamos a esta. Y ahí estamos. Bueno, en Europa y otros países, como están en verano, bueno, ya se está volviendo a la normalidad, pero sigue habiendo casos, sigue habiendo muertes. Bueno, y esto justamente es para representar el concepto de pandemia, ¿no? Hubo otros en la historia, ya yendo más a la parte veterinaria, por ejemplo, las pandemias, cuando se declara la pandemia por el virus A de la influenza, la gripe porcina, el H1N1 en el año 2009, donde justamente tenemos representados todos los casos declarados por los distintos países a la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, básicamente vemos que está todos los países, continentes con casos de gripe porcina. Y bueno, en este caso, yo no voy a hablar del virus de la gripe, eso ya lo verán después en las materias de cuarto año correspondientes. Justamente hay reservorios de este mismo virus que comparten, digamos, un ecosistema, un medio ambiente en común, y que son del linaje humano de las aves y porcino. Entonces, bueno, ustedes ya sabrán esto de lo que es la deriva antigénica, los cambios genéticos menores, hay reordenamientos y o cambios antigénicos mayores, hace entonces que el virus vaya cambiando. Hace lo que se llama el salto de especie. Por ejemplo, acá pasa del reservorio aviar doméstico al reservorio porcino. Ahí se reordena, sufre todos estos cambios, derivas antigénicas y demás. En el cerdo justamente se puede amplificar, se reordena, sale un nuevo virus. ¿Y quiénes son susceptibles? Los cerdos, las aves, otras especies y también los humanos. Y entonces ahí tenemos la pandemia debido a la influenza, en este caso, como veíamos en el mapa anterior, la gripe porcina. Y bueno, y así entonces también puede ser el reservorio aviar doméstico o silvestre, como son las aves migratorias. Bueno, y entonces así se forman, digamos, los virus en huéspedes susceptibles, se reordena y saltan de especie. Y directamente, bueno, van saltando de una especie a otra, producen enfermedad en el humano, se puede detectar acá en lo que es la fauna, o sea, los animales domésticos, animales de producción, o se detecta en lo que sería el reservorio humano. Después, bueno, hay deriva
antigénica y vuelve las influencias, las gripes, digamos, interpandémicas, estacionales o epidémicas. Bueno, se ha visto que la pandemia esta, lo que se llamó la gripe española, que en realidad no fue española, que mató más gente que, no sé, las guerras, en el año 1918, no fue española porque se origina en un lugar, una ciudad en Estados Unidos, cuando hace el salto de especie, y después origina esta pandemia donde se ven todos estos muertos, cantidad de gente muerta, estamos hablando de 1918. Y bueno, el virus que dio origen a esa pandemia fue un subtipo aviar, desconocido para los humanos, y ahí saltó de especie, ya sea humanos y cerdos. Y entonces, bueno, gracias ahora a todo lo que es la filogenia, los estudios moleculares, que se puede reconstituir todo el ADN de estos virus, recuperarlos y estudiarlos, y hacer todo el análisis filogenético molecular. Eh, bueno, entonces, justamente ese virus madre que dio origen a esta pandemia va después generando otros subtipos humanos y porcinos y aviares, ¿no? Y continúa circulando en los linajes aviares, porcinos y también otros animales. Bueno, esperemos que esto no pase con el coronavirus 19, porque si no el año que viene vamos a estar con el COVID-20. Pero bueno, eso entonces son ejemplos clásicos de lo que es ejemplos de pandemia que han ocurrido, que estamos viviendo y que van a seguir lamentablemente ocurriendo. Bueno, y tenemos entonces dos tipos de brotes, como esto ya lo conocen, ya lo vieron en clases anteriores, lo que se llama los brotes de fuente propagada y fuente común. ¿Cómo es un brote de fuente propagada? Bueno, los casos ocurren dentro de varios periodos de incubación, es de comienzo lento, no hay localización en el tiempo, y después va declinando lentamente. La fuente propagada, vamos a tener los casos primarios, los casos secundarios, la tasa de ataque, etcétera. Esto es para los casos de SARS, que es el otro coronavirus que no pasó a ser pandemia porque fue restringido en el lugar. Llegó a ser pandemia, pero en realidad el país más afectado fue Asia, países de Asia, China y otros. Los casos probables de SARS por semana, desde que aparecen los primeros casos. ¿Cómo va subiendo? Ven que sube, baja, vuelve a subir. Bueno, en el caso del brote o lo que sería la curva epidémica de fuente común, justamente hay una fuente común. ¿Qué es una fuente común? Un alimento, el agua, un alimento, por ejemplo, el agua, algo contaminado. Entonces hay un comienzo rápido y una marcada localización en el tiempo del episodio, y después, así como sube rápido, baja rápido. Sube y baja rápido. Ese entonces ya lo conocen, es la curva epidémica del brote de fuente común, y justamente esto da idea, justamente graficar los casos en el tiempo, lo que es cómo es la forma de transmisión y también cuánto dura el periodo de incubación.